Año 1885. Bajo el cielo inclemente del norte de México, donde el sol devora la tierra y el viento arrastra los lamentos de los olvidados, vivía una joven cuyo nombre, en lengua ancestral, significaba estrella. Se llamaba Ximena Itzayana, pero hacía años que su luz se había extinguido. Tenía 22 años y vivía en la hacienda en Mezquite, propiedad de la familia de su esposo, don Aurelio Olmos, un hombre severo dominante, 20 años mayor que ella. 6 años de matrimonio no le habían dado hijos. Y en ese mundo, no dar hijos era casi un crimen. Cada mañana Ximena caminaba por los corredores de la casa, grande como una sombra, callada, sumisa y con los ojos agrietados de tanto llorar en silencio. Su cabello negro como el ala de un cuervo caía suelto por la espalda, y su piel de tono ámbar contrastaba con la frialdad con la que era tratada. Otra vez, nada, murmuró la partera del pueblo ese octubre maldito. Las palabras cayeron como un golpe de martillo. La mujer mayor la miró con esa mezcla de pena y desprecio que Ximena conocía de memoria. En la cocina, su suegra, doña Bernarda, hablaba sin reservas. Mi hijo no puede desperdiciar su linaje con una mujer seca como el campo en sequía. Ximena tragó saliva, su dignidad hecha jirones. Sabía lo que venía. Aurelio ya no dormía en su cama. Había encontrado consuelo con Inés, la hija joven del mayordomo. Una muchacha fértil, según todos. Una que sí servía. Pero lo más doloroso aún estaba por llegar. Una mañana, cuando el gallo aún no cantaba, una carreta vieja se detuvo frente a la hacienda. De ella bajaron don Valentín y doña Eulalia, los padres de Ximena. El corazón de la joven saltó en su pecho. Creyó que venían a rescatarla, a llevarla lejos de aquel infierno. «Hija», dijo su padre, sin mirarla a los ojos. «Necesitamos hablar». Se alejaron hasta el granado, donde los murmullos no llegarían. Ximena notó que su madre temblaba. «Las cosas están muy mal en el rancho», dijo Eulalia, con lágrimas contenidas. «La sequía nos arruinó. Valentín está endeudado. Y conocimos a un hombre de Nogales, un comerciante. Se llama Severino Mendizábal. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Ximena, aunque la respuesta ya le quemaba por dentro. «Nos ofreció 200 pesos», interrumpió su padre. «Por ti». Ximena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La traición tenía nombre y rostro. Su madre, su padre. La sangre en sus venas se convirtió en hielo. «¿Me están vendiendo?», susurró con voz hueca. «¿Como si fuera una mula?». «Es una oportunidad», insistió su padre, desesperado. «Mendizábal es viudo. Necesita compañía. Solo tienes que mantener su casa, cocinar y calentarle la cama», interrumpió Ximena con una furia serena que heló el ambiente. «¿Eso también lo arreglaron en el trato?». Nadie respondió. No hacía falta. Esa misma tarde, el comerciante llegó. Severino Mendizábal era un hombre corpulento, de rostro anguloso y bigote perfectamente recortado. Vestía como quien tiene algo que demostrar. Saco oscuro, reloj de bolsillo y bastón de empuñadura de marfil. Miró a Ximena con ojos de tasador, como quien evalúa una yegua. «Se ve fuerte», dijo sin disimulo. «Las manos no están demasiado curtidas». «¿Sabe leer?». «Un poco», respondió Valentín por ella. «Y está confirmado que no puede tener hijos, ¿verdad?». La pregunta fue como una puñalada. Ximena se quedó helada. Su madre asintió en silencio. El comerciante sonrió. «Perfecta. Las fértiles solo traen problemas». Depositó lentamente una bolsa de cuero sobre la mesa. El sonido metálico de las monedas llenó el aire como campanas de muerte. Esa noche, Ximena no lloró. Empacó sus cosas con movimientos lentos, como si el tiempo ya no tuviera sentido. Sus 2 vestidos, su rebozo, las pocas alhajas heredadas de su abuela. Cada objeto parecía decirle adiós. Eulalia entró a su habitación en silencio. «No hay nada que entender, madre», dijo Ximena, sin volverse. «Me vendieron. Es así de simple. Algún día nos perdonarás», susurró la mujer, rota de vergüenza. «No, porque el amor no se vende». Al amanecer, Ximena subió a la carreta. Sus padres la vieron partir desde el zaguán. Ella no volvió la vista atrás. En el camino, Mendizábal le fue enumerando sus deberes: despertar al alba, limpiar, cocinar, lavar y, cuando lo necesitara, acompañarlo. Esa palabra, dicha con una sonrisa helada, le revolvió el estómago. Cuando llegaron al rancho, Mendizábal la llevó directo a la cocina. «Allí dormiría», le dijo.
en un catre junto al fogón. Esa noche, mientras la luna se asomaba por la ventana pequeña, Ximena hizo un juramento silencioso. Escaparía, sin importar el precio. Prefería morir libre en el desierto, que seguir viva como esclava en esa casa de avaricia y oscuridad. Lo que no sabía era que ese juramento la llevaría hacia un destino inesperado. Uno donde el dolor se transformaría en fuerza, y el abandono en amor verdadero. El desierto se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Dunas abrasadas por el sol, rocas que guardaban el calor como brasas y un cielo tan azul y cruel que parecía burlarse del sufrimiento humano. Ximena Itzayana había escapado al amanecer, sin ruido, sin despedidas. Llevaba un rebozo con un poco de pan seco, agua en una cantimplora de cuero, un cuchillo de cocina y los pocos pesos que había logrado esconder limpiando para los vecinos a escondidas. No sabía dónde iba. Solo sabía que debía alejarse de Severino Mendizábal y de ese rancho donde su cuerpo era mercancía y su alma, moneda. El primer día caminó hasta que los pies se le llenaron de ampollas. La arena le quemaba las plantas, pero el miedo era un motor más fuerte que el dolor. Al mediodía ya había vaciado la mitad del agua. Para el atardecer, su sombra temblaba sobre las rocas y su mente empezaba a jugarle trucos. Veía charcos donde solo había espejismos, escuchaba risas de niños que el viento se llevaba, y en algún momento creyó ver a su abuela tendiéndole la mano. «No te rindas, Itzayana», susurró la voz. «Una estrella puede renacer en la oscuridad». El segundo día fue peor. El sol se convirtió en enemigo. Sus labios sangraban por la sequedad y el estómago rugía con rabia. Se arrastraba más que caminaba, la cantimplora vacía golpeando su cadera como un recordatorio de lo inevitable. Al caer la tarde, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en la arena ardiente, respirando con dificultad. «Si he de morir, que sea libre», murmuró, con la voz quebrada. Pero no como una sombra, no como un objeto. Fue entonces cuando lo vio. Una figura montada a caballo recortada contra el sol poniente. Alta, serena, con el cabello largo ondeando al viento y la piel curtida por 1000 batallas. 3 pequeñas figuras lo acompañaban en caballos más pequeños, como sombras protectoras. El guerrero detuvo su caballo y observó el cuerpo caído en la arena. «Papá», dijo una niña de cabello trenzado. «¿Es una mujer?» Él entrecerró los ojos. El instinto de cazador le decía que podía ser una trampa. Pero el corazón, marcado por las enseñanzas de su difunta esposa, reconocía el sufrimiento real cuando lo veía. «Quédate atrás», Itzel ordenó. «Yo iré primero». Se acercó con cautela. La mujer estaba inconsciente, quemada por el sol, con los labios partidos y el vestido hecho jirones. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. «Está muriendo», susurró el guerrero. Su hija se acercó sin pedir permiso, dejando atrás el miedo. «Mamá decía que no hay que dejar morir a nadie en el desierto, aunque sea mexicana». Él la miró, sorprendido por su valor, y recordó la promesa que le hizo a su esposa en su lecho de muerte. «Si algún día encuentras a alguien capaz de amar a nuestros hijos como yo, no cierres su corazón por lealtad a mi recuerdo». Con manos firmes, levantó a la mujer como si fuera una pluma. «Vamos a casa», dijo, con voz grave. «Hoy no muere nadie aquí». La cueva donde vivían estaba oculta entre montañas, escondida del mundo por generaciones. Allí, el guerrero K.M., viudo y padre de 3, llevaba una vida de resistencia junto a su pueblo apache. Con su hija mayor Itel, su dulce llana de 7 años, y su pequeño Koan, de 4, formaban un hogar herido pero unido. La llegada de Ximena causó conmoción. Algunos la vieron como amenaza, otros como carga. Pero los niños la miraron con ojos limpios. «¿Es una princesa?», preguntó Koan, acariciando su mano vendada. «Tal vez», respondió K.M., «pero está muy herida». Los primeros días fueron de fiebre y alucinaciones. Ximena hablaba en sueños, mencionaba a Mendizábal, al rancho, a sus padres. Pedía perdón, maldecía, lloraba, pero los niños no se apartaban de su lado. Itzel le ponía paños fríos en la frente. Llana le traía flores silvestres. Koan dormía junto a su catre, como un centinela silencioso. Una noche, Ximena abrió los ojos. «¿Dónde estoy?», murmuró, con la voz rota. «A salvo», respondió K.M. desde la sombra. «Estás con nosotros. Nadie va a tocarte aquí». Ximena trató de incorporarse, pero el dolor la detuvo. «¿Quiénes son ustedes?». Fue Itzel quien respondió. «Somos apaches. Él es mi papá».
Nosotros somos tu nueva familia, si quieres quedarte. Ximena miró sus rostros. En sus ojos no había juicio, ni desprecio, ni deseo. Solo una esperanza tímida. Una que ella creía extinguida para siempre. Gracias, susurró, rompiendo en llanto. Pensé que iba a morir sola. Cáeme se acercó y le ofreció un cuenco de caldo caliente. Aquí, nadie muere solo, dijo. Come. Cuando estés fuerte, puedes contarnos tu historia. Esa noche, al calor del fuego y las voces suaves de los niños, una estrella empezó a brillar otra vez. Ximena despertó al día siguiente sin fiebre, aunque con el cuerpo aún adolorido y la garganta tan seca como la tierra agrietada del desierto. La luz que se filtraba por la entrada de la cueva era cálida y anaranjada. Por primera vez en años, el despertar no fue un sobresalto, sino una calma extraña, como si el aire no estuviera hecho de amenazas. Se incorporó con dificultad. Los brazos le dolían, las piernas temblaban, pero estaba viva. Afuera, las voces de los niños se mezclaban con el murmullo del viento y el crepitar del fuego. La cueva no era un refugio cualquiera. Era hogar. Un hogar sencillo, tallado en piedra, donde cada manta, cada vasija y cada ramita tenía un propósito. Cáeme, el guerrero que la había salvado, caminaba entre los suyos con respeto. No era un jefe tradicional, pero todos lo seguían. Cuando Ximena salió tambaleando al exterior, varias conversaciones cesaron. Las miradas la golpearon. No por hostilidad pura, sino por duda. Una mexicana, una mujer de fuera. Nadie decía nada, pero lo decían todo con los ojos. Cáeme la observó desde lejos, evaluando su fortaleza en silencio. Papá dice que ya puedes comer pan de verdad, dijo Itzel, corriendo hacia ella con entusiasmo. Y que si te sientes fuerte, puedes ayudarnos. Ximena sonrió por primera vez desde que recordaba. Una sonrisa leve, tímida. Le acarició el cabello. Gracias, pequeña estrella. Detrás de ellas, una mujer mayor se acercó. Llevaba trenzas plateadas y una túnica oscura decorada con símbolos tejidos a mano. Sus ojos parecían haber visto siglos. Soy Tayana, sanadora y guardiana de las mujeres, dijo con voz firme. ¿Tú sabes trabajar? Sí, respondió Ximena, bajando la cabeza. Puedo cocinar, lavar, coser y conozco plantas curativas. Mi abuela fue curandera. Tayana la estudió unos segundos. Lo veremos. Itzel, llévala contigo. Enséñale cómo se trabaja aquí. No por lástima, no por caridad. Tendrá que ganarse su lugar. Los días que siguieron fueron una prueba constante. Ximena se levantaba antes que nadie. Molía maíz, lavaba con agua helada, recogía raíces, cocía pieles. No hablaba mucho, no se quejaba, solo trabajaba, como si su lugar dependiera de cada cosa bien hecha. Porque así era. Las mujeres del campamento eran fuertes, autónomas. Desconfiaban de todo lo que venía de fuera. Las tortillas están muy gruesas, murmuró una joven llamada Nali, con desdén. ¿Esos puntos en la piel de ciervo? No van a curtir bien, comentó otra. Pero Itzel, Yana y Koan la defendían con fiereza, como si su presencia calmara algo que ellos mismos no sabían que necesitaban. Mi mamá sabe cosas que ustedes no, protestaba Itzel. Nos enseñó a usar la flor de salvia para los dolores de barriga. El respeto empezó a llegar, no con palabras, sino con miradas menos duras. Especialmente cuando Ximena trató una herida infectada en uno de los cazadores, usando un ungüento que había aprendido de su abuela. La mejora fue evidente. Rápida, eficaz. ¿Cómo sabe eso? Preguntó Tayana, mientras observaba la mezcla. Porque la tierra es tierra y las plantas no tienen banderas, respondió Ximena. La medicina no pregunta de dónde vienes. Solo sana. Aquella noche, cuando el cazador comió sin fiebre por primera vez en días, algunos empezaron a saludarla por su nombre. Pero la aceptación no era total. Tlacatl, uno de los guerreros más antiguos, la observaba siempre con desconfianza. Tenía cicatrices en la cara y los ojos como cuchillas. No olvidemos que su gente ha cazado los nuestros por generaciones, decía. No basta con cocinar bien. No basta con curar heridas. El corazón puede mentir. Ximena no respondió. Sabía que no podía borrar la historia, pero sí podía reescribir su presente. Día a día, trabajaba hasta el agotamiento. No por aceptación, sino porque el trabajo le devolvía algo que creía perdido. Dignidad. Cáeme la observaba también, pero de otra forma, en silencio, desde lejos.
Veía cómo consolaba a Koan cuando tenía pesadillas, cómo peinaba a Itzel con paciencia, cómo ayudaba a Jan a tejer formas nuevas. Había en ella una dulzura firme, como una vela que resiste incluso al viento. Una tarde, mientras recolectaban hojas de gobernadora para las fiebres, Caime se le acercó por primera vez a solas. «Has resistido el juicio del desierto, y ahora el de los humanos». Ximena lo miró con seriedad. «He resistido cosas peores que el sol y las palabras, Caime, pero no quiero solo sobrevivir. Quiero vivir con propósito». Él asintió. No dijo más. Pero esa noche, mientras los niños dormían enredados junto a ella, Caime la observó desde la entrada de la cueva. La mujer que había traído arrastrándose del desierto no era la misma que ahora cosía una manta con paciencia infinita. Era fuego silencioso. Y empezaba a arder. Pero la paz nunca dura demasiado. Una madrugada, mientras el cielo aún estaba estrellado, Koan despertó con un llanto desgarrador. Su cuerpo temblaba. Vomitaba. Tenía los labios morados y el tobillo hinchado. «Es fiebre del desierto», gritó Tayana, buscando hierbas. Ximena se acercó, revisó su pierna y gritó. «No es fiebre, es una mordedura de serpiente». El campamento se congeló. Nadie más lo había notado. «Necesito sangre de grado, flor de cascabel y carbón activado ahora», ordenó sin esperar aprobación. «Y tengo que succionar el veneno ya mismo». Tayana titubeó. Tlacatl protestó. Pero Caime no dudó. «Hagan lo que dice», bramó. «Ella sabe lo que hace». Ximena trabajó toda la noche, sudando, luchando, sus labios manchados por el veneno que escupía sin miedo. No durmió. No se apartó. No lloró. Al amanecer, Koan abrió los ojos y susurró. «Mamá», y con esa sola palabra, el corazón del campamento cambió para siempre. Tlacatl bajó la cabeza en silencio. Tayana se acercó a Ximena, cubriéndola con una manta. «Hoy, te has ganado más que nuestro respeto. Te has ganado un lugar entre nosotros». Y por primera vez, Ximena no solo se sintió libre, se sintió amada. El sol apenas asomaba entre las crestas de piedra cuando Ximena salió de la cueva. El aire aún era fresco, cargado del aroma de hierbas secas y humo de leña. A lo lejos, el murmullo del arroyo serpenteaba entre rocas como una canción antigua. Por primera vez desde que llegó, no sentía que estaba huyendo. Koan se recuperaba rápido. Volvía a corretear, aferrado al dobladillo de su rebozo como si en miedo de perderla lo hubiera atado aún más fuerte a su pecho. Yana le había tejido una nueva manta con dibujos de serpientes y soles, para que no vuelvas a enfermarte nunca más, dijo, y el niño la abrazó sin entender del todo, pero con el corazón lleno. Itzel, ahora su sombra constante, no se separaba de ella. «Mamá Ximena», le dijo mientras molían maíz juntas, «¿por qué esta planta cura la fiebre y no el dolor de cabeza?» «Porque cada planta tiene su espíritu», respondió Ximena con una sonrisa. «Y cada espíritu elige a qué dolor enfrentarse». La niña meditó la respuesta como quien guarda un secreto sagrado. En el centro del campamento, las cuevas estaban más vivas que nunca. El trabajo fluía, las manos ocupadas mantenían lejos las dudas. Pero el corazón de Ximena empezaba a latir con una nueva inquietud. No era miedo, era algo más profundo, más extraño. Una presencia que la miraba desde lejos, que la protegía sin decirlo, que la hacía sentir vista, como mujer. Caime la observaba cuando creía que nadie lo hacía. La ayudaba sin hablar mucho. Le dejaba leña lista junto al fuego. Le pasaba agua sin que ella lo pidiera. Y cada noche, cuando los niños dormían, la acompañaba a sentarse bajo las estrellas. No hablaban de amor, pero el silencio lo decía todo. «Has cambiado», le dijo una noche, mientras compartían pan junto al arroyo. «No, me estoy recordando», respondió ella. «Estoy volviendo a ser quien era antes de que me rompieran». Caime bajó la mirada. Su voz se volvió más grave. «Yo también he vivido roto. Desde que Tlali se fue, pensé que no volvería a sentir calor en mi pecho. ¿Y ahora? ¿Lo sientes? ¿Contigo cerca? Sí». Las palabras quedaron flotando entre las estrellas, como brasas en el viento. No se tocaron, no se prometieron nada, pero algo se encendió. En las semanas siguientes, Ximena se convirtió en algo más que una invitada. Las mujeres la buscaban por consejo. Los niños la seguían como una segunda madre. Incluso Tlacatl, el guerrero que antes la miraba con recelo, le ofreció un cuchillo ceremonial para cortar plantas. «Es bueno reconocer una mano firme cuando se ve una», le dijo, sin más. «Tayana»,
la sanadora, le ofreció compartir su cueva para que prepararan los remedios juntas. Incluso le enseñó cantos antiguos que solo se pasaban entre mujeres elegidas. «Tu corazón ya habla el idioma del desierto», le dijo, colocándole una trenza de hilo rojo entre el cabello. «Eres una de nosotras». Una mañana de primavera, mientras enseñaba a un grupo de niñas a identificar hojas de árnica, Ximena vio a Caeme llegar desde el bosque con un venado a cuestas. Pero lo que la detuvo no fue la presa, sino la escena que tenía delante. Sus 3 hijos jugando a su alrededor, recogiendo flores, riendo, salpicando agua en el arroyo. Y Ximena, de pie entre ellos, con las manos en la cintura, regañando a Coan por meterse al agua sin sandalias. Era un retrato de familia, uno que nadie había planeado, uno que parecía haber nacido del mismo viento. Esa noche, mientras el campamento dormía, Caeme se acercó a ella. El fuego iluminaba su rostro curtido y los ojos serenos, pero decididos. «Quiero decir algo», dijo, con voz profunda. «Tal vez es pronto, tal vez es tarde, pero lo diré». Ximena levantó la vista, el corazón tamborileando en su pecho. «Dime, no sé si puedo darte grandes cosas. No tengo riquezas, no tengo paz garantizada. Solo tengo lo que soy y lo que estos niños significan para mí. Pero si tú quieres quedarte, no solo como curandera, no solo como protectora, sino como madre y esposa, yo». Ximena lo interrumpió, sus ojos brillando. «Sí, no necesitas decir más. Sí». «¿Qué?» «Sí a ti, sí a ellos, sí a esta nueva vida». Caeme se acercó despacio. No hubo beso apasionado, ni lágrimas. Solo un abrazo largo, firme, que decía lo que las palabras no podían. «Te elijo con todo lo que soy». Y en ese instante, bajo la luna del desierto, 2 corazones rotos empezaron a curarse juntos. Pero la calma no duraría. Porque mientras la estrella de Ximena renacía en el cielo apache, al sur, una sombra del pasado comenzaba a moverse. Un nombre que ella no había pronunciado desde su huida. Severino Mendizábal. Y ese hombre aún no había terminado con ella. Era una mañana clara, de esas en que el viento sopla limpio entre los riscos, trayendo aromas de mezquite y tierra mojada. Las mujeres cocinaban pan de ceniza, los niños corrían entre las piedras, y Ximena enseñaba a Itzel cómo preparar un ungüento para las quemaduras. La tranquilidad en el refugio apache se había vuelto costumbre. Pero la paz es traicionera, como el silencio que precede al trueno. Fue Yana quien lo sintió primero. Corrió jadeando hasta Ximena, con el rostro encendido de urgencia. «Mamá, vienen hombres, muchos, con uniformes, y uno pregunta por ti». El corazón de Ximena se encogió como si el aire le hubiera fallado. Se incorporó de golpe, la mirada buscando a Caeme entre la multitud. Lo encontró ya en movimiento, reuniendo los guerreros, preparando los escondites, ordenando que los niños y las mujeres se retiraran a las cuevas altas. «¿Cuántos son?», preguntó, acercándose a un joven explorador que acababa de llegar desde el paso. «Al menos 30 soldados, bien armados. Y traen perros». «¿Y el hombre que pregunta por Ximena?». El explorador dudó. Luego asintió con el ceño fruncido. «Viejo, grueso, cabello gris. Grita su nombre como si la poseyera». Ximena sintió náuseas. El aire le sabía a polvo. Severino Mendizábal. No solo la había rastreado, había traído al gobierno con él. «¿Es por mí?», susurró, paralizada por la culpa. «Yo los traje aquí». Caeme la tomó por los hombros, con fuerza, pero sin dureza. «No. Tú nos trajiste luz, amor, una familia. Si vienen a quitarnos eso, lucharemos». Desde una grieta alta en la roca, Ximena observó la caravana que se acercaba. Polvo levantado por cascos, uniformes grises, rifles, y al frente, montado en una mula gorda y sudada, el más viejo, más encorvado, pero con los mismos ojos de mercader, fríos, calculadores, huecos. «Ximena Itzayana», gritó, levantando un papel amarillento. «Por ley, esta mujer me pertenece. Fue vendida legalmente por sus padres. Exijo su devolución». A su lado, un oficial militar lo miraba con cara de fastidio. No parecía tener ánimo de guerra, sino de cumplir un trámite molesto. Caeme salió al paso. Flanqueado por Tlacat y otros 5 guerreros armados, avanzó hasta quedar justo al borde del cañón. «Aquí no hay esclavos», dijo en voz firme. «Aquí solo hay personas libres». «Mentira», espetó Severino, sacando los papeles. Ella huyó.
Rompió un contrato legal. Me pertenece. Los soldados empezaron a murmurarse entre sí. No veían una esclava encadenada, sino una tribu unida, un hombre digno, un pueblo ancestral defendiendo su hogar. Y entonces, Ximena bajó, no como una víctima, ni como fugitiva. Bajó vestida con el ropaje tradicional que las mujeres le habían dado. El cabello trenzado con hilos de cobre. La mirada erguida. A su lado caminaban Itzel, Yana y Koan, sin miedo, como guerreros pequeños, protegidos por el amor de una madre. ¿Vienes a llevarme otra vez?, preguntó Ximena, su voz clara como el cristal. Severino la miró, desconcertado. Has cambiado. He sanado. Sigues siendo mía. Te compré con plata legítima. Ella avanzó un paso más, tan cerca que pudo ver el temblor de sus labios resecos. Yo no soy una mula, ni una silla, ni una olla que puedes cargar y vender. Soy madre, curandera, esposa, y lo más importante, soy libre. Pero yo te necesito. Sollozó el hombre patéticamente. Sin ti no tengo nada. He perdido todo. Ximena sintió un extraño pinchazo de compasión. No por lo que él era, sino por lo que nunca fue. No perdiste todo por mí, Severino. Lo perdiste por tratar a las personas como cosas. Eso te hizo pobre antes de quedarte sin dinero. Itzel se adelantó. Su voz era clara, valiente y más fuerte de lo que cualquier adulto había esperado. Esta mujer es mi madre. No nació así, pero eligió serlo. Con amor, no con deber. ¿Eso se puede comprar? Yana levantó la voz. Ella curó al pueblo. A nosotros. A muchos. ¿Tú cuántas personas ayudaste en tu vida? Incluso Koan, pequeño y tierno, se aferró a la pierna de Ximena y gritó. Es mi mamá, y no te la doy. Los soldados, uno por uno, bajaron los rifles. Miraban a Mendizábal con lástima. No veían un hombre que había sido robado. Veían un esclavista derrotado por su propio ego. El capitán, un hombre de bigote blanco y ojos cansados, desmontó. Caminó hasta KM. No hay crimen aquí. Solo familia. Esta mujer no se va con nadie, dijo, y giró hacia Mendizábal. ¿Y usted, señor? Ya no tiene nada que reclamar. Severino se desplomó en la mula. Lo que quedaba de su orgullo cayó al polvo como una estatua quebrada. Ximena se acercó y lo miró por última vez. Paga tus deudas con trabajo, con decencia, no con cuerpos ajenos. Y luego se volvió. Caminó hacia su familia, hacia sus hijos, hacia KM, que la recibió con los brazos abiertos, sin decir una palabra, porque ya no hacía falta. Esa noche, bajo las estrellas, el campamento entero celebró en silencio, no con danzas ni fuegos, sino con abrazos, miradas y una paz profunda. Ximena se sentó junto a KM, con Koan dormida en su regazo y Yana trenzando su cabello. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él. Ella miró al cielo. Jamás, porque todo el dolor me trajo hasta ustedes. Y ustedes valen cada cicatriz. En la distancia, el viento del desierto se llevó las últimas palabras del pasado. Y en el eco de las risas infantiles, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia nacida del amor, no de la propiedad. Pasaron semanas desde que Severino Mendizábal desapareció en el horizonte, arrastrando su derrota como un manto sucio. La vida en el refugio retomó su ritmo natural, pero algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora vivían con propósito. Ximena ya no era la forastera. Era madre, curandera, maestra, esposa. Su nombre era pronunciado con respeto y sus decisiones eran escuchadas. Las mujeres de la comunidad la buscaban por consejo, por remedios, incluso por compañía cuando el miedo regresaba en las noches frías. El vínculo con KM se había fortalecido. No eran una pareja de palabras dulces, pero entre ellos fluía una complicidad que no requería explicaciones. Cuando Ximena preparaba hierbas, KM le dejaba leña cortada junto al fuego. Cuando él volvía de cazar, le ofrecía el mejor corte de carne para que cocinara a su manera. Ninguno hablaba de amor, pero los actos hablaban por ellos. Los niños también florecían. Itzel, con sus ojos despiertos y su curiosidad infinita, aprendía medicina con rapidez. Era lista, precisa y valiente. A veces preguntaba más de lo que Ximena podía responder, pero siempre la escuchaba con la seriedad de una aprendiz auténtica. Yana había desarrollado un talento natural para los colores y las texturas. Tejía mantas decoradas con símbolos que ella misma inventaba y ayudaba a decorar las cuevas con pigmentos hechos de plantas. Su ternura equilibraba la energía del grupo.
Koan, aunque aún pequeño, se volvía más valiente cada día. Seguía a KM cuando salía a vigilar el perímetro, tratando de imitar sus movimientos. Pero por las noches, siempre buscaba los brazos de Ximena, como si allí aún viviera el lugar más seguro del mundo. Una tarde, mientras caminaban junto al arroyo, Ximena y KM se detuvieron a observar a los niños jugando entre las rocas. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. No pensé que volvería a tener esto, dijo él, sin mirarla. Risa, calma, rutina. Yo no sabía que era posible, respondió Ximena. Solo conocía la obligación. Nunca supe lo que era elegir. KM recogió una piedra lisa y la lanzó al agua. Rebotó 3 veces antes de hundirse. Tlali, mi esposa, solía decir que la maternidad no es un derecho, es una decisión. Que amar a alguien sin que haya salido de tu vientre es la forma más pura de amor. Ximena sonrió, mirando a Itzel que le mostraba a Yana cómo atrapar luciérnagas con cuidado. Entonces estoy amando de la forma más pura. No se dijeron más. La brisa se llevó sus palabras, pero la comprensión entre ambos era tan clara como el agua del arroyo. Esa noche, los niños durmieron temprano, agotados de tanto jugar. Ximena salió a la entrada de la cueva y levantó la vista. La luna estaba llena, enorme, como un farol encendido en mitad del cielo. KM la encontró allí, sentada sobre una manta. ¿Puedo? Ella asintió y él se sentó a su lado. A veces pienso, dijo ella, que esta luna es la misma que miraban mis ancestros cuando huían de las guerras, cuando curaban a los suyos, cuando daban a luz en la tierra. También es la misma que mi pueblo ha venerado desde siempre, respondió él. La madre de los ciclos, la que ve todo sin juzgar, y nos une, aunque vengamos de historias distintas. KM se volvió hacia ella. La luna reflejaba luz en su rostro, y por un instante la vio como por primera vez, una mujer herida que había elegido sanar en vez de odiar. A veces me asusta lo que siento por ti, confesó en voz baja. No porque lo dude, sino porque no sé si merezco volver a ser feliz. Yo también lo temí, admitió ella. Pero luego entendí que el amor no es un premio ni un castigo. Es una oportunidad. Ambos se quedaron en silencio, envueltos en la brisa nocturna. No se tocaron, no se besaron. Pero esa noche, bajo la misma luna que había vigilado tantas vidas, 2 almas que habían sobrevivido al dolor, al rechazo y al abandono, comenzaron a entrelazarse de forma definitiva. A lo lejos, los niños suspiraban en sueños. Y el viento del desierto, por una vez, parecía soplar con ternura. Las lluvias de primavera llegaron tarde ese año. Pequeñas tormentas dispersas regaban el desierto con generosidad escasa, pero suficiente para que el suelo árido ofreciera sus regalos. Las colinas florecieron de improviso. Brotes verdes rompían la tierra seca, y las flores silvestres se abrían con un descaro casi milagroso. Ximena lo sentía en el cuerpo. Algo cambiaba, por dentro y por fuera. Cada mañana, al despertar, escuchaba los pasos de Itzel antes de verla. La niña traía ya un cuaderno de tela donde anotaba las propiedades de las plantas que Ximena le enseñaba. Aprendía rápido, con hambre de saber, y cada vez que curaban a alguien juntas, los ojos de la niña brillaban con orgullo. Yana pasaba más tiempo con Tayana, aprendiendo los signos antiguos y las historias que las mujeres apaches contaban al bordar mantas ceremoniales. Una noche, mientras tejían junto al fuego, Ximena vio que su hija había dibujado en hilos de colores a los 5. Ella, KM, los 3 niños, y en el fondo, un círculo de estrellas. «Somos eso, mamá», dijo Yana. Estrellas que no se apagaron. Koan, por su parte, se había hecho inseparable de KM. Imitaba sus pasos, se colgaba de su cinturón, y aunque aún dormía junto a Ximena, comenzaba a desarrollar la calma silenciosa de su padre adoptivo. Cuando tenía miedo por las noches, ya no lloraba. Simplemente tomaba la mano de Ximena y se acurrucaba. La vida en las cuevas sagradas había encontrado su equilibrio. Las familias vivían entre sombras frescas y fogatas compartidas, en comunidad. Ximena había instaurado un sistema de turnos para atención médica básica, y junto con Tayana, elaboraban remedios que comenzaban a intercambiar con otras tribus. A veces llegaban visitantes, comerciantes, mensajeros, mujeres buscando refugio. Algunos sabían el nombre de Ximena. Otros solo hablaban de la curandera mexicana que salvó a un niño con veneno en la sangre. La noticia se había esparcido más de lo que esperaban. Una tarde, mientras Ximena limpiaba raíces de yuca en la orilla del arroyo, Tlácate se acercó. Ya no era hostil. Su tono había cambiado. «Una caravana viene del sur,
informó, agachándose a beber agua. No son soldados, pero traen armas. Ropa mexicana. ¿Cuántos? 10. Quizás 12. Vienen despacio, como si buscaran algo o a alguien. Ximena no dijo nada al principio, pero un nudo frío se instaló en su estómago. No era Mendizábal. Lo sabía, pero algo en el aire le decía que esos hombres no venían solo a comerciar. Esa noche, sentada junto a KM mientras los niños dormían, le habló por primera vez de su temor. ¿Y si vienen por mí? Dijo, sin rodeos. KM no respondió enseguida. Miró las llamas del fuego largo rato. ¿Crees que alguien más, aparte de él, podría querer encontrarte? No lo sé, pero la vergüenza de algunos hombres no se acaba con una derrota. A veces solo cambia de forma. Si alguien vuelve a intentar arrebatarte de esta familia, dijo él con voz firme, encontrará no solo un arco apuntando a su corazón, sino a todo un pueblo que aprendió a quererte. Ximena asintió. Agradeció la promesa, pero algo en su interior no se calmó. 2 días después, la caravana llegó. No eran soldados, ni comerciantes. Eran hombres armados, vestidos con cuero y sombreros raídos, rostros curtidos por el sol, manos de campesinos. Pero no tenían mercancía. Solo preguntas. Buscamos a una mujer llamada Ximena Itzayana, dijo el que parecía el líder, bajando de su caballo frente a los exploradores apaches. Solo queremos hablar. La noticia llegó de inmediato a KM. El campamento se preparó, discreto pero alerta. Arcos tensados sin que se notara, cuchillos al alcance, niños llevados al fondo de las cuevas. Ximena los observó desde arriba, oculta entre las piedras. Y cuando reconoció uno de los hombres, alto, delgado, con la cicatriz en la ceja, sintió pasado golpearla como un puñetazo. Se llamaba Aurelio. Era el hermano de Severino Mendizábal. Y él sí sabía odiar. Ximena no bajó. No esa vez. Dejó que KM y Tlacat salieran a hablar con ellos. Los forasteros insistieron que no buscaban pelea. Pero sus ojos decían otra cosa. No buscaban una persona. Buscaban venganza. Mi hermano perdió todo por una mujer que no valía ni un pedazo de tierra, dijo Aurelio. Y ahora vive como un perro. KM no pestañeó. Tu hermano perdió por tratar a una mujer como mercancía. Aquí, ella es madre, esposa, hermana, y está bajo nuestra protección. Aurelio escupió en la tierra. Su grupo no atacó, pero tampoco se retiró del todo. Acamparon a una distancia prudente. Observaban, esperaban. Ximena supo que no se irían tan fácil. Y esa noche, mientras las estrellas titilaban como testigos silenciosos, se juró algo que jamás creyó jurar. No huiría otra vez. Si el pasado venía por ella, lo enfrentaría. No como víctima, sino como lo que era ahora, una mujer que había echado raíces en tierra sagrada. Los días siguientes fueron de espera silenciosa. La caravana de Aurelio Mendizábal permanecía acampada más allá del cañón, demasiado cerca para ignorarlos, demasiado quietos para confiar en ellos. En el campamento apache, las tareas cotidianas continuaban, pero el ambiente era distinto. Las mujeres hablaban en voz baja. Los hombres no se alejaban del perímetro. Los niños eran llevados a las cuevas más profundas al caer el sol. KM no dormía. Vigilaba desde la roca más alta cada noche, con el arco sobre las piernas y los ojos clavados en las fogatas lejanas. Ximena lo acompañaba, no porque quisiera ver, sino porque necesitaba dejar de esconderse. Están esperando que tengamos miedo, murmuró una madrugada. Entonces se van a aburrir, respondió KM. Ximena lo miró de perfil. La luz de la luna delineaba sus facciones serias, sus ojos firmes. No era un hombre perfecto, pero en él había algo que ningún otro le había ofrecido jamás, respeto sin condiciones. Quiero hablar con él, dijo de pronto. KM giró la cabeza lentamente. ¿Aurelio? Sí. ¿Por qué? Porque si no lo hago, siempre quedará algo sin cerrar. Él no respondió enseguida, pero finalmente asintió. Te acompañaré. Al amanecer, cuando el sol apenas acariciaba los bordes de las piedras, KM y Ximena salieron del campamento y caminaron hacia el llano donde acampaban los forasteros. Tlacat los siguió a corta distancia, como sombra protectora. Aurelio Mendizábal estaba sentado junto a una fogata apagada, con un trozo de pan duro entre los dientes. Al verlos, se levantó con lentitud. Tenía los mismos ojos que su hermano, pero menos máscara. Lo suyo era rabia desnuda. Al fin, dijo, escupiendo el pan. Pensé que seguirías escondida detrás de tus salvajes. No me escondo, dijo Ximena,
Firme. Vine a decirte lo que nunca te dije cuando aún me callaba por miedo. Aurelio sonrió con cinismo. ¿Vienes a confesar que rompiste un trato legal? No. Vengo a mirarte los ojos y decirte que ya no me debes nada, y yo a ti, tampoco. Tú arruinaste a mi hermano. Desde que te escapaste, no volvió a ser el mismo. El rancho quebró. Perdimos nuestras tierras. Las perdiste porque lo único que sabían cultivar era poder, dijo Ximena. Y esa tierra no da frutos. El mundo cambió, Aurelio. Ya nadie se vende. Ya nadie se calla. Ustedes son lo que está muriendo, no yo. Aurelio se acercó. Cáeme dio un paso al frente, pero Ximena lo detuvo con una mirada. ¿Y qué pasa si decido llevártela ahora mismo? Le dijo Aurelio, desafiando al guerrero. Cáeme se mantuvo en silencio. Fue Ximena quien respondió. Puedes intentarlo, pero no soy la misma mujer que subió a esa carreta hace años. Aquella tenía miedo. Esta te enterraría con sus propias manos si tocas a uno solo de mis hijos. Aurelio no se lo esperaba. Dio un paso atrás. Por primera vez, el desprecio en sus ojos titubeó. No vale la pena hacer la guerra por una cualquiera, murmuró. No soy cualquiera, dijo Ximena. Soy madre, soy esposa, soy tierra que se volvió fértil con amor. Lo que tú nunca entenderás. Se dieron la vuelta. Cáeme la tomó del brazo suavemente y caminaron de regreso. Tlacat lo siguió sin decir una palabra, pero con la mirada encendida. Esa noche, Aurelio Mendizábal y sus hombres desmontaron su campamento. Sin una palabra más, desaparecieron en el horizonte, como polvo que el viento barre cuando ya no queda nada que sostener. En el refugio, la noticia se celebró sin gritos, sin tambores, solo con sonrisas contenidas, abrazos largos y un descanso profundo. Al día siguiente, Itzel le preguntó a Ximena, ¿tenías miedo cuando hablaste con él? Mucho, respondió. Pero hay miedos que solo se vencen caminando derecho hacia ellos. ¿Y ahora ya no tienes? Ahora tengo respeto por lo que he sobrevivido. El miedo se fue cuando me vi a mí misma de pie, y no temblando. En la cueva mayor, mientras preparaban tinturas para el invierno, Tayana se acercó a Ximena. Tu raíz está firme, mujer. Lo has demostrado. ¿Aún queda algo por demostrar? No, dijo la anciana. Solo queda crecer. Ximena sonrió. Por dentro y por fuera. Había sobrevivido al desierto, a la traición, al dolor y al olvido. Había construido una nueva vida sobre ruinas. Y aunque el pasado seguiría rondando como un eco distante, ya no tenía poder de quebrarla. Porque donde antes había vacío, ahora había nombres que la llamaban mamá. Y eso era más fuerte que cualquier miedo. 5 años habían pasado desde que Aurelio Mendizábal se perdió entre los caminos polvorientos, arrastrando la derrota sin volver la cabeza. 5 años desde que Ximena, por primera vez, se enfrentó de pie a sus fantasmas. En ese tiempo, el campamento apache en las cuevas sagradas se transformó más allá de lo que cualquiera habría imaginado. Itzel ya no era la niña de mirada inquieta que hacía preguntas sin fin. Ahora era una joven sabia, observadora y decidida. Se había convertido en curandera como su madre, aprendiendo no solo los nombres de las plantas, sino también el lenguaje del cuerpo y del alma. Sanaba con manos firmes y voz serena. Y cuando Tayana, ya anciana, la nombró su sucesora, nadie lo cuestionó. Yana también floreció. Tenía 12 años, pero hablaba como si tuviera siglos. Su don artístico se convirtió en símbolo. Las mantas que tejía eran buscadas en otras comunidades, no solo por su belleza, sino porque cada hilo contaba una historia. Dibujaba la memoria de su pueblo con paciencia de sacerdotisa. Koan, ahora de 10 años, se había convertido en el pequeño guerrero que todos predecían. Valiente, rápido y con una sensibilidad que aún conservaba. Su vínculo con Ximena era profundo. A veces, cuando ella se sentaba en silencio mirando el horizonte, él se acercaba, sin decir palabra, solo para quedarse a su lado, como si entendiera lo que su madre callaba. El campamento se había expandido. Otras familias apache, y también mestizas, se habían refugiado allí, atraídas por la reputación de paz, sanación, comunidad. Lo que había comenzado como un escondite era ahora un hogar compartido, guiado por sabiduría y respeto. Ximena y Cáeme vivían sin grandes ceremonias. Su amor era cotidiano. Un cuenco de té caliente dejado a un lado del fuego, una mirada que bastaba en medio del caos, una caricia breve cuando los niños no miraban. No necesitaban palabras. El lazo entre ellos era más fuerte que la sangre. Una mañana de octubre,
Mientras Ximena enseñaba a unas niñas a preparar un bálsamo de árnica, vio a Yana correr hacia ella con el rostro serio. «Mamá, vienen hombres de piel clara. Muchos, con ropas limpias. Y uno pregunta por ti, por tu nombre antiguo». El corazón de Ximena se detuvo por un segundo. Después de tantos años, justo cuando pensó que su pasado ya no tenía sombra, subió con KM a una grieta de vigilancia. Desde allí, vio la caravana, una decena de soldados, no en formación de guerra, sino con aire burocrático. Traían cajas, animales y en medio de ellos un hombre gordo, encorvado, con sombrero deshilachado y bastón torcido. Severino Mendizábal, más viejo, más gris, pero inconfundible. ¿Qué quiere ahora?, susurró KM con la mandíbula tensa. Ya no tiene poder, dijo Ximena, pero puede querer causar daño o buscar redención. Decidió bajar. Severino desmontó con dificultad. Su cuerpo parecía haber sido aplastado por los años. Los soldados lo miraban con indiferencia. Solo estaban ahí por orden, no por causa. «Ximena Itzayana», dijo, con la voz cascada. «Sé que estás aquí. Vengo a recuperar lo que es mío». Las palabras salieron más por inercia que por convicción. Ximena lo miró desde el borde del sendero. Detrás de ella estaban KM, Itzel, Yana, Koan. La familia completa. Erguida, silenciosa, inquebrantable. «¿Aún no entiendes?», dijo ella, sin rabia, sin miedo. «No tienes nada mío. No tienes derecho a nada. Te compraste una sombra. Pero yo, ya no soy eso». Severino tragó saliva. Sus manos temblaban. Su voz se quebró. «He perdido todo. Ya no tengo tierras. Ya no tengo amigos. Solo una deuda con un banco que me quiere muerto». «Esa deuda es tuya», dijo KM. «No se paga con vidas ajenas». Itzel dio un paso al frente. «Esta mujer es mi madre, mi maestra. Ha salvado más vidas de las que tú puedes contar. Y lo ha hecho con manos vacías, no con billetes». Yana se acercó también. Ella creó belleza en un lugar donde todo era dolor. «El mundo que perdió contigo no vale lo que ha ganado aquí». Koan, serio, se colocó entre las piernas de Ximena y levantó el rostro. «Es nuestra mamá, y no se va contigo. Nunca». Severino cayó de rodillas. No porque alguien lo empujara, porque el peso de su vida vacía ya no podía sostenerlo. Lloró en silencio, no por redención, sino por derrota. Y esa, pensó Ximena, era la única justicia verdadera. Mirar de frente lo que uno fue y no encontrar nada valioso. Se volvió hacia el capitán de los soldados. Un hombre mayor, de mirada neutral. «¿Ustedes?», preguntó Ximena. «No encontramos ningún crimen», respondió el capitán. «Solo una comunidad fuerte. Y una familia». Severino no habló más. Fue escoltado fuera del cañón como un recuerdo que ya no dolía. Solo dejaba lecciones. Esa noche, junto al fuego, los niños escuchaban la historia en silencio. «¿No te dio miedo?», le preguntó Koan, ya con los párpados pesados. «Un poco», dijo Ximena. «Pero solo un poco, porque esta vez no estaba sola». Itzel la miró con ternura. «Nunca lo estarás». KM tomó su mano, entrelazando los dedos con calma. «Ya no necesitas luchar. Solo vivir. Lo mereces». Ximena cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Y en ese instante supo que su viaje, largo y lleno de cicatrices, estaba llegando a su verdadero destino. No era una mujer salvada. Era una mujer renacida. Y eso, pensó, es más fuerte que cualquier pasado. El sol del desierto bajaba lento sobre las rocas doradas. Era una tarde de silencio sereno, de aire tibio y brisas suaves en la distancia. En el centro del campamento, Ximena estaba sentada frente al fuego con las manos cubiertas de arcilla. Moldeaba un cuenco mientras Koan y Yana jugaban cerca, dibujando en la tierra con palos secos. Itzel llegaba desde el borde del arroyo con una canasta llena de plantas recién recolectadas. Había aprendido a identificar las más difíciles, aquellas que solo florecían si sabías mirar con paciencia, como su madre le enseñó. 5 años atrás, el mismo lugar era solo un refugio escondido. Ahora era un hogar. Había niños nacidos allí, ancianos que habían llegado para morir en paz, y familias enteras que habían encontrado una nueva forma de vivir, sin armas ni miedo. Solo comunidad. Ximena ya no tenía que probar nada. No tenía que ganarse su lugar ni demostrar quién era. Ahora caminaba entre los suyos con paso firme,
con la sabiduría de quien ha sobrevivido lo imposible y aún así ha elegido amar. Una mañana, Itzel le dijo: «Quiero enseñar lo que tú me enseñaste. No solo la medicina. Quiero que otras niñas sepan que no tienen que nacer en un lugar correcto para merecer respeto». Ximena la abrazó en silencio. No había mayor legado que ese. Yana le mostró un tapiz donde había bordado 5 figuras bajo un árbol: un hombre, una mujer y 3 niños. Encima, una luna gigante. Debajo, raíces que se extendían como venas hacia la tierra. «Así somos nosotros», dijo Yana. «Raíces que no se ven, pero que sostienen todo». Koan ya no dormía en su cama. Se había construido una propia, en una cueva lateral, con mantas que él mismo organizaba. Pero cada noche, antes de acostarse, pasaba a abrazarla, siempre en silencio, como una promesa. Una tarde, mientras Ximena y Kaeme caminaban entre cactus florecidos, él se detuvo y la miró con una expresión tranquila. «He visto muchas cosas en mi vida. He enterrado, he huido, he luchado, pero nunca imaginé ver crecer un hogar desde las cenizas». Ella le tomó la mano. «Nunca imaginé merecer uno». «No lo mereces. Lo creaste». Esa noche celebraron el inicio de una nueva estación. Se encendieron fuegos, se contaron historias, se tejieron cantos nuevos. Las estrellas brillaban como nunca. La tribu entera rodeó a los ancianos, a los niños, a las parejas, a las madres. En medio de la celebración, Ximena tomó la palabra por primera vez en años. «Yo no nací aquí. No nací apache. No nací libre. Pero ustedes me enseñaron que uno no es de donde viene, sino de donde elige quedarse. Y yo me quedé aquí, porque aquí encontré algo que no sabía que existía. Un amor que no pide, solo da. Una familia que no impone, solo acoge. Una paz que no se compra, solo se siembra». Itzel se acercó y puso en sus manos una pequeña corona de flores del desierto. «Mamá, tú eres el corazón de este hogar». Yana la abrazó por la cintura. «Y la raíz de todo lo que crece aquí». Koan, sin decir nada, tomó su mano y no la soltó. Kaeme se quedó a su lado, en silencio, como siempre, con los ojos llenos de cosas que no necesitaban pronunciarse. Ximena miró a su alrededor. Vio fuego, vio niños danzando, vio mujeres trenzando cabellos, vio hombres construyendo sin armas. Y supo, con una certeza profunda, que su historia no era una tragedia. Era un viaje que la llevó del abandono a la pertenencia, de la oscuridad a un lugar donde el amor echó raíces profundas. Y allí, en ese rincón del desierto donde nadie la buscaba y todos la encontraron, Ximena cerró los ojos bajo el cielo estrellado y supo que ya no faltaba nada. Ella había llegado a casa.